Hoy nos sentimos halagados y hasta premiados por poder ocupar un hueco de la agenda de nuestro ilustre invitado. Los que conocemos de qué va esto no podemos obviar el ajetreo de una agenda de un político en primera línea. Y si resulta ser el presidente del gobierno regional, pues apaga la luz y vámonos. Agradecer al equipo de comunicación de Presidencia el haber hecho posible que el mostrador en Canal 4 Televisión esté aquí y en especial al propio presidente, Ángel Víctor Torres Pérez, por aceptarnos. Gracias, presidente, y buenos días. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Este año le he hecho un seguimiento con mayor dedicación, pues su tarea lo requería, y quienes le conocen y le quieren, aparte de tener plena confianza en su entrega a su tarea, lamentan que las obligaciones le tengan más lejos de lo que usted desearía de su familia. ¿Cómo ha logrado subsistir con esa ausencia, presidente? Porque hay gente en casa que es comprensiva, porque si no es imposible, ¿no? Es verdad que tienes que renunciar a muchísimo tiempo con ellos, que además, como saben todos, tengo un chiquillo pequeño y me gustaría poder sentir y vivir más su crecimiento y cómo se va haciendo más grande, pero estamos en la cosa pública, así me conoció también mi mujer, y estamos en una etapa de final de legislatura intensa, después de 4 años complicados, y ellos son los baluartes para tirar adelante, porque en el fondo me apoyan, ¿no? Aunque querrían que estuviese más tiempo con ellos, también apoyan lo que realizo, ¿no? En la hoja de presentación de Presidencia nos apuntan su misión, su visión y los valores. Destaco en la visión que desea conseguir que Canarias se convierta en referente de buen gobierno que trabaja para las generaciones presentes y futuras de la sociedad canaria. Finalizando la legislatura, ¿qué nos dice de esa visión? ¿Han estado en el camino y a la altura? Bueno, nosotros presentamos una propuesta de gobierno en el mes de junio del año 2019, mucho antes de la quiebra de Thomas Cook, de la llegada de la pandemia, del fenómeno migratorio del volcán en la isla de La Palma, y 4 años después lo que tenemos que hacer es dar cuenta si aquellas propuestas se han conseguido o no. Queríamos una Canarias mejor, más justa, con una redistribución de la riqueza, con menos paro, con jóvenes que tuviesen más oportunidades, con una educación que fuera más inclusiva, con leyes que protegieran el medio ambiente, y 4 años después tenemos educación de 0 a 3 años, tenemos una ley contra el cambio climático, tenemos la posibilidad de inversión como nunca en el ámbito sanitario, más docentes y más personal sanitario que nunca, con cerca de 10.000 contrataciones. Le hemos dado la vuelta, por suerte, por fortuna y también por justicia social, a los datos de la dependencia, y lo más importante, aunque es obvio que nos cuesta más llegar a final de mes la vacuna, más importante es el empleo, ¿no? Y hoy tenemos más personas trabajando en Canarias que nunca, ¿no? Y ese era el objetivo que nos planteábamos. Entraremos en detalle de estas cuestiones que nos ha planteado. Lo que parecía que era una conversación ligera, fácil de las personas, del presidente del gobierno, ahora resulta que se convierte, además de justicia, en toda una proeza realizada y muy valorada por la sociedad. Hablamos que se ha convertido en un experto en gestión de crisis, incendio, caída de Thomas Cook, como antes mencionaba, la peor calima recibida, la pandemia, crisis económica, el volcán. ¿Se ha sentado usted solito y ha sacado cuenta de lo vivido, presidente? No, solo no me he sentido nunca, ¿no? Porque siempre que había una adversidad, ahí estaba toda la sociedad canaria, pues trabajando y peleando para sobreponerse, ¿no? Ahí están los datos de la pandemia, ¿no? Esta es la legislatura de la pandemia, así se va a conocer para siempre, y por tanto las listas de espera y las demoras que eran prioritarias pasaron al segundo plano, porque lo que había que hacer era salvar vidas. Y Canarias es la comunidad que, lamentando todos fallecidos, pues tiene menor número de fallecidos por COVID de toda España, de acuerdo a su población, a 100.000 habitantes, ¿no? Y creo que ahí se hizo una labor clave y esencial en la etapa en la que salvar vidas eran 2 palabras que se han convertido en 2 términos en mayúsculas, ¿no? Junto a ello, siempre que ha habido una adversidad, siempre, desde el primer caso de COVID, que fue en Canarias, el cierre del hotel en el mes de febrero del año 2020, ese fenómeno migratorio en el verano de ese mismo año, la crisis económica, 19 puntos menos de PIB en el año 2020, el volcán de la isla de La Palma, el 19 de septiembre del 21, siempre ha habido una sociedad canaria que ha estado más que a la altura, ¿no? Hoy, cuando vemos que tenemos empleo, cuando vemos que tenemos cifras históricas de llegada de turistas, cuando sabemos, estamos aquí
semanas donde va a haber puentes en mayo, junio, julio, datos magníficos para esos meses y los futuros, pues uno se siente pues, tranquilo en el sentido de que hemos superado esas adversidades. Pudo haber sido de otra manera, ¿no? Pero por suerte esta es una sociedad valiente que se enfrenta a las situaciones que son negativas y que lo hace con orgullo, que es lo que yo defiendo. Una Canarias que se sienta orgullosa de su fortaleza, que lo haga sin complejo, sin lloriqueo, sin lamentar su realidad, sino mejorándola, y creo que eso es lo que hemos logrado, ¿no? Tenemos que poner en la mesa y en valor que este presidente comparte gobierno en coalición y que son 4 fuerzas políticas. Hablamos de un área que sabemos que le preocupa y que queda un trabajo por hacerse. Se ha avanzado en las malas cifras de ejecución de la ley de dependencia y se ha reforzado el escudo social. ¿Qué valoración nos hace al respecto y qué le parece la noticia del Instituto Nacional de Estadística que la pobreza se reduce en Canarias hasta su mínimo? Que es una magnífica noticia para seguir adelante en esa tendencia, reconociendo que todavía la pobreza es un fenómeno estructural en esta comunidad. Pero hay 4 parámetros que mide ese estudio: la tasa de exclusión, la pobreza severa, la pobreza en sí misma, el riesgo en pobreza y también las dificultades para llegar a final de mes. Y en los 4 parámetros, Canarias mejora frente al año 2018, que es el último año de un gobierno que tuvo un ejercicio completo, el anterior gobierno de Canarias, y estamos en todos esos datos mejor que entonces, y entonces no había ni pandemia ni crisis económica, ni tampoco turística, ¿no? Incluso si vamos al año 2014, que es el primer año donde se dan los datos, en la media de todos esos parámetros también tenemos mejores datos que entonces, y eso es lo que tenemos que hacer. Creo que ha sido fundamental que tengamos un ingreso canario de emergencia, que se adelantó un ingreso mínimo vital, que el salario mínimo interprofesional haya aumentado a niveles mucho más dignos, que las pensiones se cobren acorde a lo que es la carestía de la vida y que haya gobiernos progresistas que, frente a otros, que lo que hicieron fue abaratar el despido y crear mucho más desequilibrio entre los que más tenían y los que más necesitaban. Hay gobiernos ahora, como el de España y el de Canarias, que se han centrado justamente en ese sector de la población con más necesidades, ¿no? Eso es lo que se le pide a un gobierno progresista. Lo que se nos pide a nosotros es que nuestras políticas sean claramente de, por ejemplo, complementar las pensiones contributivas, no contributivas, nunca se había hecho, lo ha hecho el gobierno de Canarias actual. El que tengamos hoy 50.000 personas y familias que tienen algún tipo de prestación, ayudar a quienes no tenían ningún tipo de ingreso y que tengamos una sociedad más estructurada. Presidente, ¿qué destaca de la mejora de empleo? Básicamente que esa, como dije anteriormente, es la mejor fórmula que hay para enfrentarse al encarecimiento de la vida. La palabra crisis la utilizamos de manera permanente, ¿no? Pero para que haya verdaderamente una crisis se tienen que dar una serie de elementos: encarecimiento de las materias primas, de la cesta de la compra, aumento del desempleo, que es lo que ha ocurrido en otras etapas de nuestra existencia reciente, ¿no? Ahora, por suerte, y reconociendo que la vida se ha encarecido por un conflicto en Europa, que es evidente que si mañana acabara sería la mejor respuesta humanitaria, pero también sería muy bueno en lo económico porque se restablecerían los parámetros existentes antes de la invasión de Ucrania. Diciendo esto, también hoy tenemos más personas trabajando que nunca, hemos aumentado la población y también hemos descendido el desempleo, que son 2 cuestiones distintas: más personas trabajando, pero además también bajamos el desempleo, pero es que también bajamos el abandono escolar. Hay más gente formándose y que está en el sistema educativo para poder tener mayor accesibilidad a cualquier actividad laboral, ¿no? Ese es un camino, como digo yo, de una Canarias en positivo, que nada tiene que ver con los números que veníamos arrastrando permanentemente de ir a peor. Porque esta es la clave. Con este gobierno Canarias ha ido a mejor, no a peor. Y cada 4 años, en los años anteriores, terminábamos con más tasa de desempleo, peor lugar en el informe PISA de educación, en la cola absolutamente de la dependencia, y teniendo en cuenta que partíamos de situaciones muy adversas, en todos esos parámetros se ha mejorado. A veces eso de la aprobación de leyes llega a la ciudadanía sin mucha fuerza y no debería ser así. Ustedes han aprobado importantes leyes por unanimidad. Destacamos, por ejemplo, la ley del cambio climático, que ha mencionado, la ley de renta de la ciudadanía. Grosso modo, ¿nos habla de los beneficios de estas leyes, presidente? Lo primero es la alta altura del Parlamento canario, porque son leyes aprobadas por unanimidad. La ley de igualdad y de libertad de orientación sexual, la conocida como ley trans,
se aprueba por unanimidad en el Parlamento de Canarias. No hay caso igual. Y creo que eso demuestra también la sociedad canaria, que es inclusiva, que es capaz de aunar a fuerzas ideológicamente distintas, pero teniendo claro las prioridades. Igual ocurrió con la ley de renta de ciudadanía, la ley de juventud, la ley de cultura, incluso con una amplia mayoría la ley contra el cambio climático y otras leyes, ¿no? Y en ese sentido también lo que hemos hecho es agotar hasta la extenuación el diálogo, ¿no? Cuando hemos aprobado, por ejemplo, un plan Reactiva, lo hicimos sin ningún voto en contra. O, por ejemplo, cuando hemos aprobado un pacto y un plan de vivienda, también ha sido por unanimidad de todos los agentes sociales, económicos, plataformas de vivienda y también de los partidos políticos. Y yo creo que la política fundamentalmente es búsqueda de acuerdos y solucionar los problemas. No estamos para generar más, que es lo que algunos políticos hacen. Justamente lo que tenemos que hacer es solucionar los que tenemos. Presidente, hábleme de las mejoras de las renovables. Pues es fundamental, ¿no? Y además con datos concretos. Hay simbólicos y hay relevantes, ¿no? Simbólicos es que cuando llegamos nosotros al Gobierno de Canarias no había ni un solo coche eléctrico o híbrido. Había uno en Madrid para poder entrar en Madrid Central, pero no había ningún otro. Parque móvil del Gobierno de Canarias. Tenemos decenas de coches eléctricos e híbridos, iremos a más. Como también hay miles de vehículos sostenibles que se han introducido a la sociedad canaria gracias a las subvenciones que hemos conseguido, como el Plan MOVE, o por ejemplo, ese ejemplo de las viviendas y de los edificios con energía fotovoltaica de autoconsumo subvencionada por las administraciones públicas. Cuando llegamos había 400, hoy hay 10.000. Y eso significa que Canarias apuesta por las energías. Hoy somos una de las 5 demarcaciones que tiene aprobado un plan de ordenación para la energía eólica en mar. Y hay islas que ya han cerrado con el Gobierno de Canarias y con el Gobierno de España su implantación. Vemos que muchos suelos rústicos, porque lo hemos hecho a través de un decreto, permite el que se puedan colocar placas fotovoltaicas. Y eso significa cada vez menos petróleo, menos gasoil, menos contaminación y más sostenibilidad. Y lo hemos hecho en la práctica, no con palabras, no con proyectos, no con ideas, ¿no? Y vamos a hacerlo más. Nuestro gran objetivo para la futura legislatura es alcanzar los parámetros que marca la Agenda Canaria 2030. Y eso lo vamos a cumplir. Y lo tenemos que hacer concienciando a todas las islas. Tienen que ser autosuficientes en energías limpias, ¿no? Es, además, Canarias el lugar de Europa que tiene más luz natural. Por tanto, no tiene lógica que no invirtamos en placas fotovoltaicas. Pero es que somos uno de los lugares del mundo con mayores posibilidades de energía eólica, porque tenemos los alisios fundamentales, incluso en mar, también en tierra. Tenemos saltos de agua como Chira Soria, que ya es una realidad, las obras han comenzado y es una grandísima planta de almacenamiento, ¿no? Y por tanto ese cambio de la revolución verde, la transformación verde en Canarias ya es imparable. Los números no son el mejor plato de una conversación política, pero sin duda en este caso creo que no se puede pasar por alto cómo ha ido la recuperación económica de Canarias, aumentando mucho más que el resto del país. ¿Cómo se consigue esto, presidente? Bueno, yo creo que ha sido clave la colaboración entre el sector económico, sindical y el gobierno. Nosotros tenemos una comisión tripartita que ha sido capaz, por ejemplo, de conseguir que en la ley de los ERTE, en el decreto de los ERTE, tengamos la única comunidad una disposición adicional, es decir, no es un preámbulo, ni es una introducción, sino que es un artículo que forma parte de la parte legislativa en la que dice que Canarias tenía que tener ERTE de manera específica, porque además era la comunidad más necesitada. Y eso lo hicimos con el acuerdo de sindicato, patronal y gobierno. Pero lo hemos hecho también para acabar con la brecha económica entre las mujeres y los hombres en los convenios que trabajan las empresas. Se han conseguido unos nuevos convenios en el sector hotelero en las 2 provincias. Hemos caminado para esa reforma necesaria de la ley que establece el acceso al trabajo y lo hemos hecho por vez primera y de manera histórica con un acuerdo entre sindicatos, patronal y gobierno. Algún partido fue el que se apartó de un acuerdo que no se daba para que tuviésemos una ley laboral que llevara consigo más empleo. Hemos conseguido tener más indefinidos que nunca, cerca de un 50%. Yo creo que la clave ha sido sentarnos en una mesa que en algunas ocasiones teníamos parámetros distintos, y hablo, por ejemplo, de la patronal, de la Confederación Canaria de Empresarios, de la COE, con UGT, con comisiones, con el resto de los sindicatos y con el gobierno, y entender que o nos poníamos de acuerdo, nos vencía la situación económica que lastrábamos por el COVID, ¿no? Y por tanto ese ha sido el principal éxito de esta legislatura, ¿no? El acuerdo, el consenso y la unidad de acción. Señor Torre, ¿qué objetivo se ha marcado usted y su gobierno
con nuestro motor económico principal, el turismo, y en Europa? Que sea un turismo acorde a lo que Europa exige, significa eso que sea sostenible, que con menos se consiga más, es decir, con menos turistas es posible mayor inversión. El ejemplo es el año 2022, tuvimos menos turistas que en el año 19 y sin embargo la inversión fue notablemente superior. Hay quien dice que fue por la inflación llegó a un máximo de un 10%, los ingresos turísticos han sido de un 20%, sin inflación hubiésemos aumentado también un 10%. Eso significa un turismo de calidad, concienciado, con mayores recursos económicos, que busca un destino seguro en lo sanitario, también en el resto de cualquier ámbito que tenga que ver con la seguridad, y Canarias seguirá siendo, no por la climatología, que es fundamental y única en el mundo, o la gastronomía, que también lo es, sino por sus infraestructuras y lógicamente también por sus parámetros de igualdad, un lugar que tiene y va a tener un turismo que va a crecer en inversión, aunque eso signifique consigo que tengamos menos turistas. Eso es posible conseguirlo porque ya lo hemos hecho en el 22. La educación, una apuesta a que se pueda hablar de su mejora, presidente. Bueno, yo era alcalde y estuve peleando con los gobiernos de Canarias para que, por ejemplo, la educación obligatoria fuera defendida por el ámbito autonómico, pero también la educación no obligatoria, pero desde el punto de vista social absolutamente imprescindible, que era la educación de 0 a 3 años. Sigue siendo una educación no obligatoria, pero es que hay madres y padres que no tienen dónde poner y tener a sus hijos si no tienen recursos económicos. Y hasta ahora no había ni una sola plaza pública y gratuita por parte del Gobierno de Canarias en los colegios. Y con este Gobierno actual y con fondos que vienen de Europa, del Gobierno central y propios, ya esto es absolutamente una realidad que no tiene marcha atrás. ¿Qué significa esto? Que cada año tendremos más aulas con niños de 0 a 3 años para completar esa educación y que ninguna familia pueda decir que no tiene dónde poder tener a su hijo escolarizado porque no tiene recursos económicos. Eso hace que el niño se forme antes, en lo que va a ser una realidad durante años, que es convivir con otros niños, aprender de ellos, formar su personalidad. Eso además es justicia, sobre todo con las madres, que son, o las abuelas, que son las que hasta ahora se ocupaban de esos hijos cuando sus padres tenían que ir al trabajo, o una sangría económica de cientos de euros cuando tenías que tener esos niños en las escuelas infantiles privadas, ¿no? Yo creo que es una de las grandes medidas que hemos podido llevar a la práctica, de las que me siento más orgulloso, ¿no? Presidente, la sanidad en España está siendo reivindicativa en la mayoría de las comunidades autónomas por sus carencias y necesidades. En Canarias, ¿en qué estado nos encontramos y qué nos dice usted de la situación actual? ¿Mejorará en Canarias? Tenemos que mejorar, lógicamente, la respuesta sanitaria. Hay que reducir las listas de espera para una prueba diagnóstica, para una operación, para una consulta, para una atención en atención primaria. Hay que bajar la demora. O sea, que no solamente es quienes están esperando, sino que el tiempo que esperen sea menor. Pero también tengo que reconocer que durante la pandemia todo se frenó. Es decir, bajaron las listas de espera y las demoras porque la gente no iba a operaciones no urgentes, porque estaban confinados, porque había que vacunarse, había que trabajar el COVID. Y ahí Canarias hizo muy bien su trabajo. La prueba está en que es la comunidad indiscutible que tiene los mejores parámetros de salvar vidas con respecto al COVID. A partir de ahí, todas las comunidades prácticamente aumentaron, una vez que se ha superado el COVID, las listas de espera y la demora, porque se abrieron las puertas y por tanto hay que colocar en horas pues muchísimas operaciones, visitas y atenciones que quedaron en un segundo lugar porque no eran urgentes, y el gran objetivo es, superada la pandemia, bajar esas listas de espera y esa demora, ¿no? Hay datos importantes porque, por ejemplo, Canarias, que aumenta la demora, lamentablemente, las listas de espera, y otras comunidades que lo aumentan muchísimo más que Canarias, aunque es verdad que Canarias ya arrastraba un peor lugar, y ese será un objetivo fundamental. Para eso, ¿qué hay que hacer? Seguir contratando personal. Hemos contratado 7.000 sanitarios. Si mantenemos la estructura y además la hacemos crecer con la inversión pública que nos ha llegado, fundamentalmente con fondos europeos, para que tengamos, por ejemplo, tratamiento contra el cáncer en Fuerteventura, Lanzarote, helicópteros que también han sido ahora sacados a licitación, que por ejemplo no tengan que ir a la Candelaria, a los Herreños y los Gomeros, porque ya tienen resonancias magnéticas en sus islas, porque no lo tenían. Estoy convencido que la siguiente legislatura será la que coloque a Canarias en la media estatal de listas de espera y de demora, como lo hemos hecho con la dependencia de la presente legislatura. Ángel Víctor Torres Pérez, presidente del Gobierno de Canarias. Se ha ganado sin duda una reputación, que no se molesten otros,
que no está al uso en todos los políticos. Ser un hombre que da la cara, que no se esconde, desconociendo lo que puede recibir y que asume ponerse al frente de los problemas para tratar de resolverlos. Otros colegas suyos tienen equipos de expertos para esas tareas, presidente. ¿Va a cambiar su estilo si sigue siendo presidente? Creo que es imposible, es decir, hay dos maneras de enfrentarse a un problema, decir, este problema me puede quemar, y no hablo de incendios, hablo de cualquier problema gordo que pueda afectar en el día a día, o mi obligación es enfrentarme a ese problema, aunque pueda terminar mal, porque al final el ciudadano lo que aprecia es que tú lo intentes. Si tú lo intentas hasta el final y hay circunstancias que no están en tu mano, la gente lo va a agradecer. Cuando tuvimos el incendio de Gran Canaria, yo me coloqué al lado de los técnicos al lado mío, y dijimos la verdad a los canarios, a los gran canarios en aquel caso, en el incendio del año 2019. Podía ser una auténtica destrucción, ya no solo que lo fue del ámbito patrimonial medioambiental, sino incluso en el ámbito personal, ¿no? Y la gente eso lo apreció y salió bien. Terminó siendo milagroso el que, por ejemplo, no entrara en Inagua aquel incendio, pero la gente al final lo que vio fue que había un representante público que junto al técnico pues, se esforzaba como cualquier canario para solventar ese problema, y creo que eso es lo que realmente quieren de la clase política, ¿no? Creo que se perdona los errores si se ve que se ha puesto lo máximo para poder solucionarlo. Yo lo que hicimos con la pandemia, con el fenómeno migratorio, incluso con el volcán de la isla de La Palma, ¿no? E incluso quienes han perdido su casa me lo han reconocido. O sea, le hemos dado una respuesta habitacional. Están las casas de madera, las casas modulares. Y aunque querrían volver atrás y regresar a sus casas, que ya no existen, agradecen a lo público que hayamos podido al menos darles un techo donde vivir, ¿no? Elecciones del 28 de mayo. ¿Qué espera que ocurra y qué mensaje le da a la población canaria? Bueno, yo lo que espero es que votar es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Dura poco. Llevas los sobres o los coges en la cabina, te acercas a la urna, depositas ahí el papel y te marchas, ¿no? Pero es grandioso ese acto, porque es un acto democrático que tenemos la suerte de hacer cada 4 años, en el que la mayoría social puede mantener, modificar o cambiar a sus representantes públicos. Yo lo que espero, y estoy convencido que así va a ser, que haya una sociedad canaria justa en el reconocimiento de quienes damos la cara y damos los datos mientras estamos en el gobierno, que lo compare con quienes han estado en otras etapas gobernando y ahora hacen promesas que no hicieron cuando gobernaron, y que también terminen concluyendo qué Canarias es la que quiere para el futuro, la que se ha construido en estos años y hacia dónde debe caminar. Yo digo claramente, entre algunos que dicen que lo que hay que hacer es bajar, por ejemplo, el IGIC, eso no va a llevar a que mejore la economía de los canarios, pero si tenemos recursos suficientes, sí que vamos a tener más colegios, sí que vamos a tener más trabajadores para darle un derecho a los que cuidan a los dependientes, sí que vamos a tener más profesionales de la sanidad, sí que vamos a tener mayores infraestructuras públicas, y eso es lo que yo creo que nos piden los canarios, ¿no? Gracias por estar en El Mostrador, Canal 4 Televisión, y desearles lo mejor en lo que resta de legislatura y después del 28 de mayo. Ángel Víctor Torres, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.